Bienvenidos a un episodio más de este podcast, Nuevos Comienzos de la Iglesia Bautista Gilgal. Y pues damos la bienvenida. ¿Qué tal, Eri? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Y acá tenemos... Buen día, bienvenidos. Eso, Cheto, siempre dispuesto. Y bueno, pues vamos a... Si has visto los episodios anteriores, pues estamos teniendo un énfasis, ¿verdad? Un estudio en el libro de los Proverbios. Este libro escrito por Salomón. Un libro lleno de sabiduría, ¿verdad? Como toda la palabra. Pero aquí se refleja todo lo que fue la vida de Salomón, a raíz de esa petición que tuvo con Dios, sabiduría. Muy bien, de ahí vino su éxito económico, de ahí vino su fama, de ahí vino la prosperidad como reino, ¿verdad? La extensión territorial, todo, a raíz de esa humildad que tuvo de pedir sabiduría. Esa fue la base, ¿no? Del temor al Señor. Inclusive la paz de sus enemigos con él, que sus antecesores nunca pudieron tener. Así es. Sin embargo, con el rey Salomón, Dios le bendijo de esta manera que hasta halló gracia con los pueblos vecinos, con los que siempre anduvieron en guerra, estaban con él. Así es, o sea, de hecho, todo. Hermano, discúlpame, sí, ahorita que lo comenta, hermano, el nombre, tengo entendido que el nombre de Salomón significa paz, ¿verdad? Shalom, en hebreo. Así es. Shalom, Salomón, o sea, de ahí se deriva ese nombre. Pues o sea, ahí tiene está. mucho que ver con eso, ¿verdad? Pues es que sí, o sea, fue yo creo que el periodo donde socialmente, políticamente, o sea, había esa paz y había prosperidad, había abundancia, sí. Pero nuevamente, porque Salomón le pidió al Señor, ¿verdad? El Señor le concedió esa sabiduría. Y fíjate lo que son las cosas, lo que es la palabra de Dios, al pedir Salomón, que le diera sabiduría para poder, dirigir, ir guiar, con el pueblo, juzgar, guiar al pueblo todo. y todos. Lo que dice el Señor cuando andas en los caminos del Señor, dice, si tus caminos son agradables a Dios, hasta tus enemigos los va a tener en paz contigo. Y ahí está la prueba con Salomón. Sí, todos los pueblos, inclusive venían de largas distancias a pedirle, a hablar con él para saber de su sabiduría que Dios le había dado. Así es, y eso es y por eso él lo establece, ¿no? O sea, vimos también en los episodios anteriores cómo él, en esa labor de padre, porque sigue siendo padre, ¿verdad? A pesar de ser rey, a pesar de ser el máximo comandante de las Fuerzas Armadas y todo lo que quieran, pues sigue teniendo esa responsabilidad ante Dios de su familia. Entonces ahí empieza él a dejar esto, hijo mío, ¿verdad? Me hicieron recordar, hermanos, lo que dice el Señor Jesús, ¿verdad? Ora a tu Padre que ve en lo secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, Salomón, ¿verdad? Cuando habló con Dios, aunque dice ahí que fue mediante un sueño, ¿verdad? Entonces, pero cuando habló con él, lo que le pidió en secreto, o sea, nadie estaba presente. En la intimidad. Ajá, le pidió a Dios sabiduría y Dios lo recompensó en público. O sea, ahorita todo lo que mencionaban ustedes, ¿verdad? Que la fama que tenía, la gente lo iba a buscar. Digo, no es importante eso, sino más bien me refiero a cómo Dios lo exaltó cuando él tuvo su comunión con Dios en privado. Pero no, fíjate que dices, no, cuestión de la fama. Bueno, cuestión de la fama es... para Dios. Todavía en la actualidad, la fama quiere decir mucho. Pero cuando la fama te la da Dios, no así cuando es. tú la buscas. Porque cuando tú la buscas, te haces soberbio, te haces pedante. O sea, todo lo contrario, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dios te da la fama, es algo maravilloso que, si vemos la cuestión de la fama, de los propósitos de Dios, hasta en estos días, estas gentes, Salomón, Abraham, Moisés, después de tantos años, aún hoy en día, ¿verdad? Estamos hablando de ellos. Exacto. ¿Verdad? Dios los honró. Y es otra vez con la base de la humildad, porque la Biblia es muy clara, ¿no? El Señor lo establece. Jehová atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Entonces, por eso yo quiero insistir, esta petición que hizo Salomón fue con la base de la humildad. Con la base de la humildad. Aunque él ya era de cuna de oro, aunque estaba establecido por el mismo Señor que él iba a ser el heredero al trono, ¿verdad? Con todos los beneficios y todo lo que conlleva. Aún así, no, Señor, en humildad, ¿sabes qué?
Lejos de decir, no, pues yo soy el heredero de David. David, el favorito de Dios, ¿verdad? David, el que conquistó, David, el que mataba gigantes, David, no, olvídate, el guerrero, el rey, y luego yo soy el de la promesa, no, ¿cuál humildad? No, aún así, en humildad, Señor, dame la sabiduría. O sea, yo creo que a nosotros como humanos carnales, ¿verdad? Se nos hubiera subido, no, pues ya. Aprendió bien de su padre entonces, porque su padre siempre, David, el rey David siempre encomendaba a Dios. De hecho, cuando luchó contra Goliat, todo fue en el nombre del Señor, ¿verdad? Y para Dios, y la gloria y la fama para Dios, y para que vean que Dios, o sea, siempre Dios es en primer lugar. Lo demás vendrá por añadidura. Y aquí él, que lo vivió de su padre, que lo vivió y lo experimentó él, pues lo quería también dejar a sus hijos, ¿no? ¿Sí? Entonces él les empieza a advertir, y sobre todo lo pone, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así es. Porque así Dios aborrece a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es. Y Salomón lo hizo. Entonces, son cosas... Dios resiste. Exacto, son cosas ya establecidas, ¿no? Es la fórmula, ahí está, no la podemos nosotros modificar. Porque es la voluntad del Señor. Muy bien. Entonces, aquí vamos a... Cheto, ¿me puedes ayudar en el 23, por favor, del capítulo 1 a leerlo? Proverbios 1, versículo 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Aquí unos versículos antes, para un poquito de contexto, había dicho que la sabiduría estaba al alcance de todos, ¿verdad? O sea, en las plazas públicas. Vaya, reunirte con gente, con los ancianos, con los que juzgan, con los que saben. Rodéate de la sabiduría, y aclaramos nuevamente la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Porque ya había hablado también de esa gente engañadora, de los estafadores, de los que buscan cómo hacer mal, etcétera. Bueno, ya está hablando de eso. Y ese es el llamado que siempre tiene Dios para nosotros. Vuélvete a mi reprensión. Otra vez es en humildad, porque tienes que reconocer que estás mal. Y ese es el paso. Dicen que es el primero, pero es el más difícil. Reconocer que necesitas reprensión, o que necesitas corrección, o que necesitan, como dicen, afinación, ajuste, ¿verdad? Es lo más difícil, porque otra vez nos falta la humildad. Pero el Señor siempre nos está llamando, y aquí algo hermoso que vemos que se cumple en el nuevo pacto, ¿verdad? Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Bueno, es algo a través del Espíritu Santo. Y en eso que hablas de aceptar que nosotros tuvimos el error. Y muchas veces no aceptamos el error, sino siempre buscamos a quién. La justificación. ¿A quién? Siempre. Sí. Hay alguien. Siempre tenemos que echar la culpa. Hasta el diablo le echamos la culpa. Sí. Y hasta el diablo dice, ya, todo yo. Ya le dicen el yo. Así es. Ya se acabó. Entonces, hay que ser realistas. Humíllate y acepta tu realidad. Exacto. Tú estuviste mal. Y eso es algo que David lo hizo también reconociendo cuando falló. ¿Sabes qué, Señor? Estoy en tus manos. O sea, porque la cosa está... Pero era reconocer, y reconocer que iba a necesitar disciplina y que iba a necesitar la reprensión de Dios. Otra vez, es un paso muy importante, y es con humildad. Muy bien. Sí, en este versículo yo veo algo que nos puede ayudar mucho para conocer a Dios, ¿verdad? Conocer el corazón de Dios. Porque a través de la Biblia vemos siempre lo más claro es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Vemos qué le agrada a Dios. Dios te dice, a mí me agrada que me obedezcas, me agradan que me des ofrendas, me agrada que me dediques tiempo. O sea, vemos que eso aparece como algo muy claro. Pero vemos también que aparece muy específico qué es lo que Dios no le agrada. También. Como cuando da una lista, ¿verdad? De los ojos altivos, el corazón... soberbio. Ajá. Y aquí veo también que podemos conocer a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Dice, ¿hasta cuándo? Es que estaba leyendo ahorita el contexto, ¿verdad? Sí. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? O sea, vemos aquí cómo a Dios le desagrada mucho que alguien haga burla de otra persona. Que humille. ¿Verdad? Como por ejemplo el Señor Jesús nos dice
que no llames fatuo a tu hermano. O sea, fatuo significa como cabeza hueca. Sí, ya con... Eso le desagrada mucho a Dios, ¿verdad? O sea, hasta dice que será culpable de juicio. O sea, el hecho de que nosotros, yo digo porque a veces se nos hace fácil, ¿verdad? Hacer un comentario ahí medio chusco de alguien. Digo, a lo mejor cuando es una broma en una relación sana. Exacto, o sea, ahí no hay problema, pero cuando es con el afán de burlarse, de condenar, o decir, ay, nomás a lo menso lo haces, o sea, este hermano así obra y nomás lo hace a lo tonto, o sea, hablar así de un hermano en Cristo son una de las cosas que le desagradan mucho a Dios, y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Exacto, o sea, eso no tiene nada de bueno, y siguen las consecuencias, o sea, el desobedecer al Señor, el no atender su voz, porque ahí en el 24, vean, Cheto, ¿me ayudas por favor? 24, 25 y 26, como consecuencia de eso que estamos comentando. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Qué fuerte, ¿no? Que el Señor establezca esto. O sea, en el Nuevo Testamento también lo establece muy claro. Lo que siembras cosechas. Exacto. El Señor lo establece. Por eso vuelvo a lo mismo. Son fórmulas, si por ponerle una palabra, ¿no? Un término. Son fórmulas que así están ya establecidas por el Señor. Y nosotros tenemos que ajustarnos y que moldearnos a la voluntad de Dios. Entonces, si estamos hablando de estafadores, de burladores, de todo, que el Señor te diga, yo me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuidado, o sea, sí hay consecuencias, pero otra vez, esas consecuencias el Señor va a saber cuándo, cómo, dónde. Nosotros no somos, se burló, ahora yo me burlo de él para que vea No. Eso Dios va a saber quién, cuándo, a través de quién. O sea, ahí debemos de tener cuidado. El Señor está estableciendo las consecuencias de ni siquiera oír. Porque a veces, bueno, yo no estafé, yo no engañé. No, pero aquí lo dice, llamé y no quisiste oír. ¿Cuántas veces no hemos querido oír a Dios a través de su palabra, verdad? ¿Cuántas veces no lo hemos querido oír a través de una predicación, a través de asistir al templo, a través del servir? Eso también está condenado por el Señor. Porque la palabra es sabia y nosotros no queremos atenderla. Híjole, cuidado, ¿no? Porque aquí lo dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dejar al Señor con la mano extendida, o sea, es una grosería. Si aquí entre nosotros, ¿verdad? Oye, me dejaste con la mano extendida. Atento, sí. Bien. Imagínate hacerle eso al Señor, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué palabras fuertes, ¿no? Y se hace otra vez a través de ignorarlo, a través de desobedecerlo, de ser rebeldes. Así es. Híjole, porque todos vamos a necesitar. Hay un dicho, dice, hasta el más ateo, cuando se va cayendo el avión, se encomienda a Dios. Sí. Ahora sí, ay Señor, y ay Diosito, ¿verdad? Como dicen. Sí, pero... Hay algo aquí que ¿cómo se llama? Bueno, esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? Si hemos conocido la palabra de Dios, son cosas que hemos leído antes. Pero yo me acuerdo una vez un compañero que de trabajo hace ya como casi 20 años, yo creo, que yo le comentaba algo sobre este texto. No recuerdo si era otro, pero también donde Dios decía que él se burlaría, se reiría. Y él no lo aceptaba. Él decía, es que eso no puede venir en la Biblia, porque ¿cómo se va a reír Dios? O sea, porque la imagen que tienen de Dios es una imagen que les ha creado el mundo, ¿verdad? En su mente. Entonces, para él, esto no puede ser posible. Y en cierto modo tiene razón, ¿verdad? Porque aquí no está hablando de una burla de carnalidad o de escarnecimiento, ¿verdad? De parte de Dios, porque él nunca actuaría así. Aquí estamos viendo más bien una respuesta de Dios a esos burladores, ¿verdad? Una respuesta de juicio de parte de Dios. Entonces, ¿qué significa que cuando dice me reiré, me burlaré en vuestra calamidad? O sea, va a ser, ahorita como tú decías, Redu, que Dios va a utilizar a alguien para ello, ¿verdad? O también que ellos mismos van a darse cuenta del error que cometieron, ¿verdad? En las burlas que hacían, en la risa sarcástica, sangrienta
hacia el inocente, ¿verdad? Cuando se dañaba el inocente, ahí ellos van a recordar a Dios, ¿verdad? Y van a recibir ese juicio de parte de Dios. Sí, porque es muy claro en el 28, ¿eh? El 28, Eric, ayúdame a leerlo, por favor. Dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. O sea, ahí está. Y en otros pasajes también, incluso cuando el Señor le habla a su pueblo también, bueno, cuando viniera la invasión, vayan y busquen a los dioses que yo les dije que no buscaran, a ver si ellos los pueden librar. O sea, va la misma línea, la misma narrativa. Sí. O sea, es esa... Tú tuviste esa tensión, tú tuviste esa grosería con el Señor, de dejarle con la mano extendida, de menospreciar su amor, de no atender su sabiduría. Bueno, pues allá aquellos dioses, tu misma sabiduría, a ver si te puede librar, tu misma altivez que te impidió acercarte a mí, a ver si te puede librar. ¿Qué decía Elías o Eliseo? Que decía, a ver, ¿dónde están sus dioses? Elías, con los de Baal, sí. A lo mejor se quedó dormido, canten, griten más fuerte, a ver si se repite y lo despiertan. Exacto, es la misma, o sea, es la misma línea. Se burlaba de ellos, pero en el buen sentido. Sí, claro, en el buen sentido de la palabra, o sea, no. Así es, porque aquí lo dice en el 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Nuevamente, el primer paso, aceptar, reconocer, tengo pecado, tengo fallas ante el Señor. Señor, ya, varita mágica. No, tiene que haber incluso a veces un proceso de restauración, de disciplina tal vez, de reprensión. Aquí le dice reprensión, pero nos queremos saltar ese proceso y llegamos a la bendición, ¿verdad? Ya, Señor, dame la bendición. No, espérate. No. Como hijos de Dios, no. Va a haber reprensión. Así es. No nos vamos a escapar. Uh-huh. Así lo hizo con el pueblo de Israel cuando se olvidaron de él, ¿verdad? Cuando pasó en el Mar Rojo. Cuando lo sacó de Egipto. ¿Qué fue lo que hicieron primero? Haznos dioses. A la idolatría. Sí. Y Dios los castiga. ¿Y qué dice? Ni uno pasó. Ni uno va a pasar. Ni uno va a llegar a la tierra prometida. Mira, para complementar, lee el 32, por favor, porque va de acuerdo a lo que estás diciendo, Cheto. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Tal cual lo que estás diciendo. O sea, esos desvíos que todos estamos propensos, y por eso hay que pedirle, Señor, dame tu sabiduría para no tomar decisiones que me alejen de ti, para no establecer metas que vayan en contra de tu voluntad. Señor, hazme entender tus caminos, ¿no? Que es lo que decía David también. O sea, quiero estar ahí. Entonces, aquí hay un versículo muy hermoso que resume muchas cosas, y con esto vamos a terminar. Dice el 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. No dice que no vamos a tener problemas, no dice que va a ser todo de color de rosa, no dice que... No. Igual Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? También, en el mundo tendréis aflicción. Y lo vimos ahorita en la mañana en la escuela dominical. Exacto. Sí. Oye, el barco se mueve hasta allá y hasta acá. No, yo me fui a sentar ahí tranquilo. Exacto. En las manos de Dios. Cosa muy difícil, porque, exacto. Porque en la carne a veces nosotros nos dejamos llevar por los temores, ¿verdad? Porque es natural, ¿no? Uh-huh. Es natural. Creo que es algo que debemos aprender, porque también en la mañana yo lo escuché, hermano, en la escuela dominical, y me llegó, o sea, esa palabra, dije, claro. Gracias a Dios por esa palabra, porque a veces uno se afana, en mi caso, por ejemplo, cuestión del trabajo, y estoy ahí preocupado, no se ha resuelto este problema, y estoy ahí dándole vueltas, y a veces estoy pensando en el trabajo, fuera de horario de trabajo, estoy pensando, ¿cómo se va a resolver eso? Y resulta que cuando llegue el día de resolver el problema se resuelve, y yo digo, si no me hubiera preocupado tanto, como que el problema Dios me hubiera ayudado a resolverlo. O sea, no sirvió de nada que yo me lamentara, que yo estuviera diciendo, ¿y cuándo se va a resolver? ¿Y por qué pasa esto? Dedicándole tiempo. La desesperación, ajá. Entonces, que nosotros aprendamos, a que si somos oidores de la palabra, ¿verdad? Hacedores de la palabra, porque eso es lo que significa este versículo, que vamos a habitar confiadamente y vivir tranquilos sin temor del mal.
Qué El hermoso, problema ¿no? es como todo, cuando Sí. la semilla y todo, vienen los afanes y tu fe en Dios, por los afanes, haces un lado a Dios y te quedas ahí y nunca pides el auxilio de Dios. Ese es el problema. Así es. Nos abocamos a lo que tenemos sin pedir a Dios que nos dé la paz, la tranquilidad, porque lo que va a pasar, va a pasar. Sí, Y Dios lo exacto. sabe. Pero Y tú ahí te está andas lo afanando. hermoso, está lo hermoso de este tipo de promesas. Sí. Así es. De que sí, va a pasar y va a haber, llámese crisis económica, llámese enfermedad, lo que quieras. Contigo y sin ti va a pasar. Así es. Pero qué mejor vivir de la mano de este tipo de promesas, ¿no? Habitar confiadamente, vivir tranquilo y sin temor del mal. Así es. amén, Vamos a hermano. quedarnos con esta promesa, vamos a quedarnos con eso que está estableciendo el Señor, pero tenemos que buscar la sabiduría de Dios, ¿verdad? Así es. No es nada más agarrar este versículo, no, vamos a ver todo lo que hay, lo que hemos estudiado antes. Así es. Temor, el temor del Señor, ¿verdad? Ese temor reverente, ese temor dentro de esa relación de amor. Y vamos a evaluarnos cada quien, cómo estamos en nuestra relación con Dios. ¿Estamos dentro del temor de Dios? ¿Estamos buscando la sabiduría? ¿Estamos atendiendo a la sabiduría? ¿O estamos haciendo todo lo contrario que aquí el Señor dice, ¿verdad? No me atendiste, me dejaste con la mano extendida, no buscaste mi voluntad? Entonces es algo que cada quien vamos a llevarlo. Llévatelo también tú que nos estás escuchando. Y pues muchas gracias por haber visto este capítulo. Esperemos que sea de bendición y que sea edificación para tu vida. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén, amén.